El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Tan fácil es ser un mal ganador como difícil es ser un buen perdedor. No es cuestión de hacer leña del árbol caído, pero los buitres no podían evitar sentirse confusos cuando la señora Begoña Villacís daba su discurso de la derrota, el que ella misma definió como el más difícil de su carrera, dado que se quedaba fuera del Ayuntamiento de Madrid, y se ponía una extraña medalla. La verdad es que siento una enorme tristeza. Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos. No me gustan los eufemismos, no me gustan edulcorar la realidad y la realidad es la que es y los resultados en el Ayuntamiento de Madrid no eran los esperados. ¿Es un mérito que un candidato perdedor absoluto diga que lo es? Es fácil de entender que Ciudadanos, tan obsesionado a lo largo de toda su historia en señalar lo muy diferentes que son a los partidos tradicionales, le salga la consigna por defecto para reivindicar que ellos sí reconocen cuando pierden, al contrario que los partidos tradicionales de toda la vida. Quizá alguien debería explicarle a la señora Villacís que la crítica que se hacía sobre candidatos que no reconocían su derrota de los partidos de siempre hacía referencia al candidato que quedaba segundo y se negaba a reconocer su derrota, reivindicando que había subido en votos. Como el señor Rajoy cuando perdió en las del año 2008 ante el señor Zapatero. O también se aplicaba esa crítica al candidato que ganaba unas elecciones, logrando ser la primera fuerza, pero perdía la mayoría absoluta y por tanto perdía el gobierno. Y aun sabiendo que no podrían gobernar por la unión de la oposición, se negaban a reconocer la noche electoral que habían perdido. ¡Nunca se aplicó! No les he llamado todavía, por eso ellos todavía los que si quieren me deben llamar a mí. Que ha sido un magnífico resultado y queda claro quién es el primer partido de Galicia. Era estos a los que se criticaba diciendo siempre dicen que han ganado, aunque pierdan siempre dicen que han ganado. Nunca se aplicó semejante consigna al que hubiera sacado cero, porque a nadie se le pasó por la cabeza que el que hubiera sacado cero pudiera insinuar que había ganado. Ciudadanos se ha ido directamente a cero. Ni tenía subida de votos que reivindicar, ni tenía primera posición que usar. Ha sido una hecatombe. Cuando la señora Villacís pone en valor que ella sí habla claro al reconocer que han perdido, cabe preguntarse, ¿es que cabía otro discurso ante el destierro político de la alcaldesa decretado por los madrileños? Y no es especialmente novedoso, porque los buitres recuerdan cuando en las elecciones generales de finales de 2019 sucedió algo parecido también con Ciudadanos. Que yo no quiero hacer lo que he visto hacer a otros líderes políticos. Yo le quiero decir la verdad a los españoles. Yo quiero ser honrado y honesto y seguir mirándole a los ojos. Y lo que hoy hemos tenido es un mal resultado sin paliativos y sin excusas. Eso es lo que hemos tenido hoy en las urnas. El señor Rivera también jugó a ponerse la misma medalla que en estos comicios se ha puesto la señora Villacís de yo sí reconozco que he perdido, como si hubiera tenido alguna otra opción. Don Luis García Montero, cuando lideraba la lista de Izquierda Unida y se quedó fuera de la Asamblea de Madrid, allá por el año 2015, compareció humildemente para reconocer su derrota, pero no se le ocurrió meter una coletilla de autoloa diciendo voy a decir algo muy atrevido y valiente, reconozco que hemos perdido, porque soltar una obviedad de ese calibre cuando tu partido ha quedado en cero en la institución en la que hasta la legislatura anterior estaba representado, presentar ese reconocimiento como un mérito solo puede dejar ojipláticos a quienes te escuchen. Como no tengo ningún cargo ni dentro de la organización ni ningún cargo público, no puedo dimitir. Lo único que soy, no puedo dimitir de nada. Lo único que soy es militante. Mantengo mi compromiso político porque del compromiso uno nunca dimite. Muchas gracias. El duque de Suárez tuvo que comprobar con horror en 1991 cómo su CDS era barrido del mapa, quedando fuera de casi todas las capitales y casi todos los parlamentos autonómicos en los que estaba. Recogemos el resultado tremendamente negativo que para CDS han supuesto estas elecciones autonómicas y municipales, con independencia de las valoraciones que nosotros podamos hacer y yo personalmente puedo hacer
en torno a las circunstancias precedentes y antecedentes de estas elecciones. Entendió que su final político había llegado, compareció, asumió su responsabilidad y dimitió. Creo que debo asumir la responsabilidad absoluta de este resultado electoral y en esa asunción de responsabilidades les comunico que presento mi dimisión como presidente del CDS. Pero no se le ocurrió iniciar su discurso ante los 0 concejales del CDS en Madrid y los 0 diputados del CDS en la Asamblea de Madrid con la introducción: como yo soy diferente, voy a admitir que es un mal resultado. Si se hubiera puesto en ese plan, igual los periodistas le hubieran preguntado si él inventó la gasolina. Tampoco don Julio Anguita lo hizo en las municipales de 1999 cuando dimitió tras el hundimiento de Izquierda Unida. El tirón bipartidista, errores nuestros sobredimensionados. Lo que a mí me cabe es el reconocimiento de este hecho, hacer el agradecimiento y hacer un análisis. Sí jugó un poco a eso don Pablo Iglesias, que dio a entender que era un mérito decir que había obtenido un resultado diferente al que esperaba. Tengo que decir que los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios para nosotros. Teníamos unas expectativas diferentes. Es verdad que lo que hemos hecho en los últimos 2 años es histórico y no tiene precedentes en la historia de nuestro país, pero no es menos cierto que esperábamos unos resultados electorales diferentes esta noche. Eso sí, concretar errores no lo hará nunca ningún candidato. Decir esto no es el resultado que esperaba es una cosa, pero decir en qué has podido equivocarte es otra. Y eso que al menos el señor Iglesias tenía como consuelo haber logrado representación, que ya es más de lo que ahora pueden decir los naranjas. Diríase que el rollo del discurso de la nueva política al final se trataba de no tener abuela y autoconvencerse del virtuosismo de las obviedades. Unos han perdido las elecciones, pero otros han perdido su estilo. Don Pedro Sánchez tiene muchos motivos para su jugada ataúd electoral, pero alguien que pretende ser un político gentleman, como él, podría haber esperado un poco a que se enfriara el cadáver de la marca Podemos. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.